Amigos de Play Action MX? Bienvenidos a su episodio de Play Action Prime, episodio 2 de la temporada 2025. Regresó la NFL y de qué manera, mi Dani Miranda, qué juegazos tuvimos en la semana 1, pero antes de analizarlos, te saludo a ti, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigo. Muy feliz, muy contento. Fue una excelente semana de NFL. Ganaron mis Packers. Los Bears siguen siendo los mismos Bears de siempre. Micah Parsons tuvo su primer sack. La vida es muy bella. La vida es muy bella. Tuvimos un partidazo de Sunday Night Football. La verdad es que qué gran semana de NFL. Tú mismo lo dijiste, la vida es bella. Si tu equipo ganó, felicidades, qué buen inicio del NFL. Si no, bienvenido al club. Pero la realidad es que los juegos que tuvimos no tuvieron nombre, Dani. Valió la pena toda la espera que tuvimos que hacer. Y ya lo dijiste, tuvimos juegazos desde la semana 1, ya hablaremos de ellos. Primero vámonos con las noticias importantes rumbo a la semana 2. Realmente pocos movimientos en esta semana 1, es de esperarse, Dani, pero tenemos que hablar de un equipo que está sufriendo dos bajas importantes y es el equipo de los 49ers. Cuéntanos, Dani, de quién se trata. Bueno, George Kittle y Brock Purdy tuvieron lesiones. George Kittle fue puesto en la lista de Injury Reserve, lo que quiere decir que estará al menos 4 partidos fuera. Y Brock Purdy, pues bueno, lo más seguro y lo que se ha dicho es que no jugará esta semana. Mac Jones será quien tome su lugar. Y pues probablemente se pierda más que una semana el quarterback de los 49ers. Entonces, de cuidado esas lesiones para San Francisco. Sí, mal y de malas para el equipo de los 49ers. De por sí, el año pasado no fue la temporada que esperaban. Christian McCaffrey se sabía que estaba ahí en duda si iba a jugar en la semana 1. Y bueno, ahora resulta que el quarterback también está lesionado, que su ala cerrada está lesionada. Y no es como que puedan ahorita los 49ers aferrarse a algo, ¿no? Después de que este equipo había sido protagonista en las últimas temporadas, ahora resulta que otra vez ese insecto de las lesiones está presente en el equipo de la Bahía. Y bueno, nada, ni lesiones que además son claves para los jugadores del equipo de los 49ers. Sí, sin duda. Bueno, empezando por Brock Purdy, que es su quarterback, y George Kittle, que también siempre es una pieza muy importante para el equipo. Ahora, pues bueno, veremos a Mac Jones si todavía tiene un poquito en él, pero bueno, complicada situación para los 49ers. Así es, mi Dani. Bueno, vayámonos ahora a la historia que rondó el inicio de la temporada regular del NFL 2025. No había pasado ni una sola jugada ofensiva, Dani, y ya teníamos un lesionado y además de todo, un expulsado. Jalen Carter le escupe a Dak Prescott enfrente de un oficial. El oficial se percata de eso. Lo castigan con actitud antideportiva y por si fuera poco es expulsado del primer juego de la temporada de la NFL 2025. Danny, Jalen Carter recibirá alguna otra sanción después de esto. Pues bueno, una multita de $57,000 nada más, pero ninguna suspensión, por lo que podrá jugar el próximo partido contra los Kansas City Chiefs, el rematch del Super Bowl. Y Lalo, yo creo que también a Dak Prescott una multita por ahí, ¿no? Híjole, a este tema súper controversial. No es lo mismo, lo voy a dejar ahí en la mesa, no es lo mismo escupir en el piso a unos metros de distancia, casi 5 yardas de distancia, a escupir directamente a un jugador. Por supuesto que pues no es lo correcto escupir en ningún lado. De hecho, a mi gusto también lo que hizo Dak es un poco antihigiénico si lo quieren ver así, pero la realidad es que fueron dos escupitajos totalmente distintos, mi Dani. Pues te diré que ahí la provocación la inicia un poco Prescott. eh, bueno, mordió el anzuelo Jalen Carter y pues bueno, le salió barato a Dak porque el video, pues ahí está y fácil una multa le pudo haber caído, ¿eh? Me sorprendió que no lo hayan multado, ¿eh? La realidad es esa. Pero bueno, juegos mentales y más en estos juegos divisionales. Y pues no se diga más, mi Dani, nos arrancamos con este análisis de la semana 1 y precisamente con este juego, el primero de la temporada, duelo divisional entre los Cowboys visitando a los Eagles. Dani, los Eagles apenas si salen con la victoria. ¿Tú qué viste de este partido? Bueno, sí, un partido complicado para los Cowboys y para Filadelfia. Ambos equipos estuvieron muy parejos. Me parece una buena actuación de cierta manera para los Cowboys. Me parece que, de nuevo, les hace falta Micah Parsons, ¿no? En muchas ocasiones tenía muchísimo tiempo en la bolsa Jalen Hurts para lo que hizo, ¿no? Para poder correr y anotar. Esa defensa contra la carrera sigue siendo el punto débil. Ya más adelante en el partido lo corrigieron, pero era muy tarde porque 3 anotaciones por carrera fueron las que recibieron los Dallas Cowboys y costosas porque al final, pues bueno, se quedan cortos. Pero sí, un partido cerrado y una buena actuación para los Dallas Cowboys a pesar de todo lo que se hablaba, ¿no? Creo que yo lo mencioné por ahí, no estaba seguro de que fuera a ser una paliza. Yo creía que iba a ser un juego cerrado y así fue. Creo que los Cowboys
sacaron algunos aspectos positivos de ese partido. Sí, creo que hay muchas cosas que rescatar por parte de los Cowboys y nos centramos en los Cowboys porque la victoria de los Eagles no es algo que sorprende, es algo que se esperaba, es algo que debían de hacer al ser los actuales campeones, al prácticamente no tener tantos cambios en la offseason y enfrentarse a un equipo de los Cowboys sin Micah Parsons y además de todo estrenando head coach, coordinador ofensivo y coordinador defensivo, ¿no? Creo que lo más rescatable de estos Cowboys es cómo se vieron con el regreso de Dak Prescott, qué tanto influyó CeeDee Lamb, que además de todo tuvo sus errores que pudieron haber cambiado el rumbo del partido, 3 recepciones, 3 balones sueltos que pudieron haber sido de grandes ganancias en el último cuarto. Y bueno, estos Cowboys, como lo dices, creo que demostraron cosas buenas, mostraron mejorías, principalmente en el juego terrestre. También pudieron contener así con Barkley por debajo de las 100 yardas, que eso es algo que realmente ni yo esperaba. Y por otro lado, pues los Eagles se ven como lo que se esperaba hacer los Eagles, ¿no? Una línea ofensiva imponente, dando el tiempo necesario a Jalen Hurts para lanzar, abriendo los huecos por tierra para así con Barkley. Y lo que extrañó de los Eagles fue ver a un A.J. Brown y a un Devonta Smith desaparecidos. Sí, y creo que sí, justo es por eso, ¿no? Porque realmente no necesitaron mucho el juego aéreo. La ventaja de 3 touchdowns que empezaron anotando los Philadelphia Eagles por carrera que te mencionaba, pues bueno, hicieron que fuera más accesible estar corriendo que pasar y pues sí, no fue tan necesario que Jalen Hurts soltara el brazo. De hecho, su gráfica de pases, pues es de pases bastante cortos, entonces, pues sí, no hubo un gran juego aéreo del equipo de Filadelfia. Y yo creo que, retomando un poquito el tema de Jalen Carter, creo que la expulsión sí condiciona mucho el partido para ambos equipos, cambia mucho el esquema de la línea ofensiva de los Cowboys, ¿no? Creo que el tener fuera a un jugador como Jalen Carter, pues sí te facilita mucho las cosas en la línea de golpeo, y para la línea ofensiva pues también evitas un doble bloqueo a un liniero defensivo como es Jalen Carter, y también les permitió avanzar por carrera con Javonte Williams, que tuvo un buen partido. Sí, los Cowboys en 2024 tuvieron únicamente 6 anotaciones por tierra y en este juego tuvieron 2. O sea, estamos hablando prácticamente que hicieron un tercio de su producción del año pasado. Entonces, sí hay mejoras en esta ofensiva de los Cowboys. La defensa hasta eso se vio bien. Obviamente faltó, ya lo mencionaste, la velocidad de Micah Parsons que pudiera contener esos scrambles de Jalen Hurts. Pero bueno, la realidad es que los Cowboys mostraron muchas cosas positivas y que como fanático, así es, dan motivos de ilusionarse. Así que mi Dani, vámonos con la primera pregunta del programa. Muchas gracias a todos los que preguntaron. La verdad es que hubo muchas preguntas para este podcast. Así que empezamos con la primera de Alberto, que nos dice, ¿creen que los Cowboys lleguen a los playoffs? Dani, ¿tú qué le dices? Pues ciertamente van a estar peleando por los playoffs. Yo creo que no van a estar tan alejados de esa posibilidad, aunque no sé si les alcance al final. Ya perdieron un juego importante contra Filadelfia, que es divisional y que más adelante puede costar, ¿no? Entonces, pues empezando por esta semana, se complican las cosas para los Cowboys, pero yo no descarto la posibilidad de que puedan estar ahí. Yo sinceramente no sé si les vaya a alcanzar para poder competir por la división NFC este. Creo que por el momento los favoritos deberían de ser los Eagles y los Commanders. Lo más lógico, lo más realista sería que los Cowboys pudieran pelear por ahí un puesto de comodín y la realidad, al menos viendo con esta semana 1 y obviamente sobre reaccionando porque no es ni un cuarto de la temporada, la verdad es que la NFC se ve mucho más libre que otros años y no hubo ese dominio por equipos que habían sido protagonistas en años anteriores. Entonces, descabellado no lo es. Veamos qué tanto pueden mejorar los Cowboys después de esta semana. Sí, sin duda, eso es complicado, obviamente. Los Commanders, que tampoco me parece demostraron mucho en esta primera semana contra los Giants, tuvieron un partido complicado y una victoria cerrada. Entonces, pues por eso tampoco los descarto, ¿no? Creo que los Cowboys, en cierta forma, y comparando a los rivales, pues se vieron un poco mejor que los Commanders, pero bueno, temporada muy joven aún y difícil saberlo, pero de nuevo, yo no descarto la posibilidad de que Dallas pueda estar ahí. De acuerdo, mi Dani. Ahora vámonos con la siguiente pregunta de Adrián Mese. Opinión sobre los corredores de Philly, específicamente de A.J. Dillon y Tank Bigsby, que además de todo llega esta semana a los Eagles vía trade. Dani, A.J. Dillon tuvo pocos acarreos, pero cuando los tuvo se le vio como lo que es, ¿no? Un corredor de poder, ganando yardas a base de jalar las piernas. Y por el otro lado, Tank Bigsby creo que va a llegar a cubrir la labor que hacía Will Shipley, que salió lastimado en el partido inaugural. Y yo creo que lo van a utilizar más en el juego aéreo y también para
aligerar la carga de Saquon Barkley. ¿Tú qué Sí, piensas? sin duda, a ver, digo, el principal y es Saquon Barkley, eso no hay ninguna duda. Y AJ Dillon incluso me parece que es el tercer corredor de Filadelfia, detrás de justo Will Shipley. Entonces, pues no sé, ahora con la llegada de Tank Bigsby, qué tanto pueda afectarle a Dillon, si vaya a subir él en el depth chart. Y también se comentaba mucho que Tank Bigsby iba a llegar más bien para recibir kickoffs y para estar en equipos especiales, ¿no? Entonces, pues sí, no me parece un mal corredor Dillon. Creo que no es un corredor de 3 downs, pero es un corredor que en algunos momentos y en algunas situaciones te puede sacar yardas muy importantes. De acuerdo, mi Dani, vámonos ahora al siguiente juego y es algo que seguramente te va a gustar escuchar y es que el viejito Aaron Rodgers aún lo tiene, aún tiene esa magia a sus 41 años, debuta con el equipo de los Steelers con una victoria y no solo eso, tiene 4 pases de anotación, 0 intercepciones y empata la mejor marca en la carrera de un quarterback en la NFL en tener más juegos con esa misma marca. 4 touchdowns y 0 intercepciones, empata a nada más y nada menos que Tom Brady con 28 juegos en su carrera. Dani, ¿qué viste de estos Steelers y los Jets? Old man still got it. Old man still got it. No, la verdad es que un buen juego de Aaron Rodgers, creo que me gustó mucho lo que dijo al final. Me dio gusto ganarle a cualquier cosa relacionada con los New York Jets. Eso fue una frase que de seguro le caló mucho a los Jets. De hecho, en el periódico de The New York Times la portada fue "Todavía juega Aaron Rodgers". Sí, sí se acordó de cómo jugar el viejito Aaron Rodgers. Me preocupa ver que los Steelers tienen una línea ofensiva muy débil, muy, muy débil. Aaron Rodgers fue presionado bastantes veces e incluso capturado en un par de ocasiones. Entonces, si no corrige eso los Pittsburgh Steelers, van a batallar mucho durante la temporada. Fueron unos Jets que permitieron muchos puntos, pero habrá otros equipos, sobre todo de su división, que no creo que vayan a hacer lo mismo, ¿no? Los Ravens tal vez no les permitan. Seattle también tiene una defensa complicada, entonces pues va a ser muy importante que los Steelers trabajen en la línea ofensiva porque claramente Aaron Rodgers no tiene esa movilidad que tenía hace unos años. De por sí nunca ha sido un quarterback que su principal característica sea moverse, ¿no? Entonces con una línea ofensiva débil y a su edad pues va a ser más complicado que tengan éxito los Steelers. Y del otro lado, pues su defensiva tampoco fue la mejor. Algunas jugadas destacadas de TJ Watt, que bueno, no es nada nuevo que TJ Watt haga jugadas como las que hizo el domingo, y terminan sacándolo por una buena jugada de Jalen Ramsey, pero fuera de eso no se vio el dominio de esa defensiva de los Steelers a la que pues estamos acostumbrados, ¿no? La mayoría del tiempo la defensiva de los Steelers es el punto fuerte de ese equipo y bueno, permitir casi 40 puntos contra un Justin Fields, pues tal vez no es un buen indicio, ¿no? Pero al final del día sacan una victoria importante que le va a dar mucha confianza al equipo con un nuevo quarterback. Entonces, pues sí, buena victoria para Pittsburgh. Sí, también es importante darle ese mérito a Justin Fields, que la realidad es que no se vio nada mal, se le vio Sí, muy no, no. cómodo, siendo disruptivo con sus piernas y también se anticipaba que iba a tener una buena conexión con Garrett Wilson, quien fue su Sí, receptor en en sus Ohio épocas State. colegiales, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que ese cambio de aires para los dos corebacks les resultó. Creo que Rodgers se le vio mucho más cómodo en los Steelers, obviamente con un sistema y un equipo que se ha manejado a la antigua bajo Mike Tomlin. Y por otro lado, un Justin Fields que llegó con aires frescos, con gente que conocía, un juego terrestre que lo respalda con Breezy Hall y compañía. Y la realidad es que estos Jets se vieron ofensivamente bien, pero ya lo mencionaste, ¿no? Defensivamente todavía tienen ahí sus estragos, no pudieron parar a Aaron Rodgers y compañía. Y creo que todas esas adiciones que los Steelers tuvieron fueron factores en el encuentro, ¿no? DK Metcalf tuvo grandes ganancias, Jalen Ramsey con la jugada que cerró el partido. Bueno, obviamente sus hombres claves de siempre, TJ Watt y el 97, se me fue su nombre. Cameron Hayward. Cameron Hayward. Entonces, pues la realidad es que fue un gran partido, Dani, donde ambos equipos demostraron cosas buenas. Y bueno, vamos a la segunda pregunta, tercera pregunta del programa, ya ni sé cuántas tenemos. Y nos pregunta Ad.med, ¿los Jets con Fields son contendientes? Dani, ¿tú qué piensas de estos? Sí, no buscaba demeritar a Justin Fields, sino tal vez por lo que ha demostrado en la NFL contra una defensa como la que se supone que tiene Pittsburgh, pues bueno, no es una buena indicación que haya tenido un tan buen juego, pero bien dices, ¿no? Hizo un muy buen trabajo con Garrett Wilson, Breece Hall, incluso Braylon Allen, que es su otro corredor.
también tuvo un acarreo de anotación, entonces pues tiene las armas necesarias para poder ser un buen equipo en una división complicada, ¿no? Los Bills, obviamente cabeza de división, y se van a enfrentar esta semana, ¿no? Entonces creo que el domingo va a ser pues una pista de lo que pueden ser los Jets, y también, digo, medir más o menos cómo juegan contra los Bills va a decir mucho de lo que son los Jets realmente, porque pues bueno, los Steelers tampoco, con lo que demostraron, nos dejan en claro que los Jets sean un equipo muy fuerte, ¿no? Entonces, pues todavía queda mucho por demostrar de los Jets para poder decir que sean un equipo pues contendiente. Creo que están muy lejos de ser contendientes aún, pero con nuevo head coach pueden cambiar las cosas en Nueva York. De acuerdo, y ahora Alan Dos Blea nos pregunta si Steelers mantiene la ofensiva y mejora la defensa, ¿hasta dónde llegará? Creo que eso es importante, ¿no? La defensa de los Steelers, ya lo mencionaste, Dani, ha sido clave y ha sido característica de este equipo en las últimas temporadas. Si pueden llegar a tener el nivel que han tenido en los últimos años y con un Aaron Rodgers a los controles, creo que la experiencia debería de bastar como para poder pensar que los Steelers pudieran ser una sorpresa o ser ahí al menos un equipo que moleste en postemporada. No, sin duda van a ser un equipo muy molesto para cualquier rival, ¿no? Creo que Aaron Rodgers, a pesar de que está muy lejos de su mejor momento, pues con toda la experiencia que tiene y las armas que lo rodearon, que le dieron ahí en Pittsburgh, pues hace que sean un equipo fuerte y que te puede sacar un susto en cualquier momento. Pero yo no sé qué tan lejos puedan llegar. Tal vez comodín. Vamos a ver qué tal responden los Bengals también, que no tuvieron un buen inicio. Los Ravens, que, bueno, perdieron esa ventaja. Hoy en día son líderes de división, me parece, los Steelers, por los puntos a favor. Entonces, pues no fue un mal inicio, pero sí creo que están escalones abajo de los Ravens, por lo menos. Entonces, tal vez como comodines no lo veo tan descabellado. De acuerdo, Dani. Bueno, vámonos ahora a un tema rápido. Tenemos una pregunta de este partido y realmente es por eso que lo ponemos, pero creo que no hay mucho de qué analizar. El juego entre los Miami Dolphins y los Indianapolis Colts. Terrible inicio para los Dolphins. De hecho, en muchos Power Rankings, hoy por hoy, los Dolphins es el peor equipo de toda la NFL y no los culpo. La realidad es que lo que mostraron, si es que hay algo que pudieron demostrar en ese juego, fue la ineptitud del quarterback Tua Tagovailoa y también del head coach Mike McDaniel y de toda la gerencia general, ¿no? Lo hablábamos, es semana 1 y cuántos jugadores ya estaban lastimados. Entonces eso habla que desde la preparación que están teniendo en la offseason, las cosas están mal en Miami. Y por el otro lado, un equipo de los Colts que no ganaban desde el 2013, Dani. Es la primera vez que ganan en muchos años y En la además primera semana. con un Daniel Jones en la primera semana, ¿no? Entonces, Dani, ¿tú qué ves de este juego? Sí, sí han ganado los Colts. Desde el 2013 sí han ganado algunos juegos, pero no en la semana 1. La semana Entonces, 1, exacto. pues bueno, fue un muy buen partido de Daniel Jones, hay que decirlo, ¿no? Creo que es de las mejores actuaciones que le hemos visto, no recientemente, sino en toda su carrera. Entonces, pues eso hay que mencionarlo, hay que darle sus flores a Daniel Jones. Y sí, lo de los Delfines de Miami sí es una tristeza enorme. La verdad es que no se les ve ni pies ni cabeza. Tua Tagovailoa tuvo un rating de 2.70 y algo. No sé si había visto algo más bajo desde que veo la NFL hace más de 10 años. Entonces, pues bastante triste la actuación de Tua. Jalen Waddle también salió lastimado un tiempo, regresó, no hizo mucho. Creo que lo más destacable de esa ofensiva pues es Devon Achane, que es un gran corredor, pero que va a ser muy difícil que solo con una actuación buena como la que tuvo, y buena porque también su anotación fue en tiempo basura. Entonces creo que no hay mucho que decir de los Dolphins, no hay algún punto rescatable, no hay algo que destaque ni de su ofensiva ni de su defensiva, mucho menos, ¿no? Que permitieron más de 30 puntos casi sin respuesta. Entonces, sí, muy difícil recuperarse una derrota así en semana 1. Por ahí ya empiezan a sonar los rumores de que si los Dolphins no levantan, en menos de la mitad de la temporada pudiéramos ver a Will Grier, que es el general manager, y a Mike McDaniel, el head coach, ser despedidos y obviamente pues también pensar en un cambio de quarterback con el novato Quinn Ewers ahí que está detrás de Tua Tagovailoa. Pero bueno, la pregunta que tenemos de este partido es de Ale Cabañas y nos pregunta, ¿se le acabará la suerte a los Colts? Dani, los Colts, ya lo dijiste, se vieron bien, también hay que darle su mérito y esta semana tienen una prueba importante por delante, se enfrentan a su equipo, a su rival divisional, el equipo de los Denver Broncos. Entonces, Dani,
¿Tú crees que fue suerte o hasta dónde pueden llegar estos Colts? No, yo no creo que haya sido suerte, la verdad es que se vieron como un equipo muy bien coachado, muy sólido, con muchas armas, ¿no? Michael Pittman es un gran receptor y parece que está encontrando esa química con Daniel Jones. Eh, Jonathan Taylor también una actuación discreta, pero sabemos que es un corredor top en la liga y su defensa tiene mucho talento la defensa de los Colts, entonces sin duda creo que son un equipo que no, o sea, que no tuvo suerte, no creo que haya sido suerte, creo que fue una actuación en la que dominaron de pie a pa los 4 cuartos. Así es, mi Dani. Bueno, vámonos ahora a otro juego que implicó una racha que terminó, y estoy hablando del juego del viernes por la noche desde Brasil, donde los Chargers tenían 7 juegos de manera consecutiva que perdían en contra de los Chiefs, y después de 3 años logran finalmente ganarla el equipo de Patrick Mahomes y compañía. Excelsa actuación de Justin Herbert, y precisamente los fanáticos de los Dolphins se deben de estar dando de topes en la pared porque Tua Tagovailoa fue seleccionado un pick antes de Justin Herbert, y bueno, después de este juego podemos decir que Justin Herbert está en el mejor momento de su carrera. Sí, parece que Madison Beer le hizo muy bien a Justin Herbert y pues bueno, si sigue así podría tener el mejor año de su carrera, como lo dices, Lalo. Además de que lo protegieron muy bien, todavía me faltó ver mucho, por ejemplo, de Marion Hampton, y creo que tiene mucho potencial, pero Keenan Allen en su regreso se vio cómodo, se vio que le hacía falta regresar a los Chargers. Quentin Johnston se acordó de cómo atrapar el balón, tuvo 2 pases de anotación. O sea, en general los Chargers son un equipo muy completo y creo que dejaron un statement, lo de Tart a la defensa, ¿no? Que tuvo un juegazo, que tal vez también debió ser expulsado por ese golpe que le dio a Travis Kelce, pero bateó muchísimos pases en situaciones muy importantes, estuvieron encima de Patrick Mahomes, que bueno, sabemos de la capacidad que tiene para sacar el balón cuando menos te lo imaginas o cuando ya casi está en el suelo, pero eso no quita que la presión estaba ahí y que los Chargers hicieron un muy buen trabajo en todas las líneas de su equipo, ¿no? Y creo que una victoria muy importante, muy lejos de casa, en un ambiente complicado, porque hay que decirlo, había muchos más fans de los Chiefs en Brasil, entonces pues es una victoria importantísima para los Chargers, que creo que les va a levantar muchísimo la confianza, y contra tu rival divisional, entonces muy bien por los Chargers. Y vimos unos Chargers que hicieron algo que no hacían en temporadas pasadas, que era culminar el encuentro, el no bajar las manos, el seguir peleando y el aferrarse en los momentos más importantes. Los Chiefs estuvieron ahí, estuvieron a punto de empatar el juego en múltiples ocasiones. Sí. Patrick Mahomes haciendo magia porque no tenía receptores. Con la suspensión de Rashee Rice y que Xavier Worthy salió lastimado en la tercera jugada del partido, prácticamente Patrick Mahomes se quedó solo y aún así hizo jugadas grandes con sus receptores, sí. Y estuvieron a nada de complicar las cosas para el equipo de los Chargers, pero la realidad es que Justin Herbert se vio bastante bien, más de 300 yardas, 3 touchdowns, sí. La defensa de los Chargers también supo cómo aferrarse, entonces bien por los Chargers y un poco preocupante por los Chiefs, digo, obviamente no se descarta por tener a Patrick Mahomes allí, pero las cosas para el equipo de los Chiefs empiezan a ver un poco pesadas. Sí, por las lesiones también, ¿no? Y la suspensión obviamente de Rashee Rice, ahora Xavier Worthy que se dislocó el hombro, que por cierto Travis Kelce, pésimo partido fuera de su anotación, me parece que está muy lejos de lo que algún día fue Travis Kelce, incluso él dijo que fue su culpa la lesión de Xavier Worthy, no hizo bien su ruta, no le dio la profundidad necesaria, y eso hace que un Xavier Worthy que iba a quedar completamente libre, pues termine lastimado en tan solo 3 jugadas de la temporada. Entonces sí, preocupante de cierta manera que Patrick Mahomes no tenga las armas necesarias, y sí, los Chargers de nuevo, creo que dieron un partidazo y creo que nunca se sintió que pudieran dejar esa ventaja. Una vez que tomaron la ventaja, no permitieron que los Chiefs recuperaran el momentum del partido, ¿no? Creo que eso es muy importante, y también darle los méritos a Harbaugh porque tiene un equipo muy bien coachado. De acuerdo, Dani, ahora viajemos hasta el norte del NFC para el juego entre los Lions y un equipillo ahí llamado los Packers, los Green Bay algo. Pero bueno, Dani, ¿tú qué viste de este duelo divisional? Donde pues creo que nos sorprendió, a mucha gente sí le sorprendió, pero bueno, creo que aquí en Play Action lo anticipábamos, ¿no? Creo que los Lions sí iban a ver afectados por la ausencia de Ben Johnson y de Aaron Glenn, es el sí, nombre de su coordinador defensivo, ex coordinador defensivo. Y que ahora sí
se iban a ver apretados y bueno, los Packers que se reforzaron en todos los sentidos, demostraron un dominio de inicio a fin. Entonces, Dani, ¿tú qué viste de este primer juego divisional de la NFC Norte? Sí, unos Packers que, justo como dices, dominaron de principio a fin desde que salieron, ¿no? La primera serie ofensiva de los Packers fue muy, muy buena. Culmina con un pase de Jordan Love a Tucker Kraft para anotación. Jordan Love que se vio mucho más maduro en este partido. Y bueno, una vez que tal vez la primera mitad fue cuando estuvieron pasando y se sintieron muy cómodos haciéndolo. Y cuando los Lions hicieron el ajuste para el juego aéreo, fue cuando entonces los Packers empezaron a correr con Josh Jacobs y pues prácticamente fue el final del partido, ¿no? Le pusieron el clavo al ataúd con ese touchdown de Josh Jacobs, la defensa de los Packers. Creo que si hay algo que destacar de este partido es la defensa de Green Bay, por lo que le permitió a los corredores de los Detroit Lions, que sabemos que son muy, muy buenos, Jahmyr Gibbs y David Montgomery, pues prácticamente no lograron nada ni por recepción ni por carrera, y Jared Goff, más de 30 intentos de pase me parece y solamente 200 yardas, entonces creo que muy buen trabajo de la defensiva de los Packers, ¿no? En la línea, en los profundos se llevan una intercepción, creo que sí, un dominio total de los Packers, creo que fue la victoria más cómoda para cualquier equipo esta semana, entonces, pues sí, un muy buen inicio de temporada. Importante decir que Micah Parsons jugó menos de la mitad de los snaps defensivos en su debut con los Green Bay Packers y aún así fue disruptivo. Ya lo mencionaste, tuvo su primera captura portando el uniforme de Green Bay y además de todo, creo que era lo que se mencionaba y lo que decíamos en el episodio de la semana pasada. El tener a Parsons adentro del terreno de juego le iba a abrir oportunidades a un Lucas Van Ness, a un Rashan Gary, que tuvieron también sus capturas y sus presiones al quarterback, y ese es el efecto Micah Parsons, ¿no? Lo pones en el campo, automáticamente 2, 3 jugadores van a voltear a verlo y eso le va a dar oportunidades a tus jugadores que también eran disruptivos, pero que ahora van a tener una mayor facilidad. Entonces, bien por los Packers, la realidad es que se vieron bastante bien en todos los sentidos y los Lions, pues era eso, ¿no? Creo que muchos sabíamos la magia de Ben Johnson, que bueno, no le fue tan bien en su debut con los Chicago Bears, pero sabíamos la clase de coordinadores que tenían con Ben Johnson y Aaron Glenn y es por eso que los perdieron en la misma offseason a ambos y esto pues obviamente pone en aprietos a un equipo, los Lions, que ya estaban cómodos y ya venían trabajando 3, 4 temporadas juntos, junto con Ben Johnson. ¿Con quién, perdón? Ben Johnson, ¿no? Y Dan Sí, Campbell. Dan así Campbell. es. Todo ese staff de coach venía Aaron Glenn. trabajando juntos, ¿no? Entonces, pues vámonos a la pregunta de Ale Cabañas. Nos pregunta, veo a Packers muy fuertes, ¿será que son contendientes en la NFC o incluso Super Bowl? Dani, yo lo dije desde que llegó Micah Parsons al equipo, desde que hicieron ese trade. El trade fue es Super Bowl ahora o nunca. Yo los veo como un equipo que se perfilan al Super Bowl. Para mí son los favoritos en la NFC. La realidad es que en la NFC no se vio un equipo que fuera igual de dominante. Sí. Y sí, los Packers deberían de apuntar al Super Bowl. Menos que eso es fracaso para mí. Sí, eso también iba a decirlo. No vi un equipo en la conferencia nacional que se viera tan dominante como los Packers en todas las fases del partido, ¿no? Y sí, lo de Micah Parsons es lo que platicábamos. Es un movimiento que los Packers, o bueno, un tipo de movimiento de los que los Packers no hacen muy seguido, ¿no? Y creo que conforme vaya avanzando se va a ver mucho progreso de Micah Parsons en esa defensiva, porque lo ves entrar fuera de toda la ovación y eso, o sea, en su primer jugada tuvo su primer presión al quarterback. Desde ahí estás viendo la clase de jugador que obtuviste en Micah Parsons y el ánimo del equipo, ¿no? Cuando consiguió su sack, todos estaban eufóricos, lo celebraron muchísimo. Y te digo, Jordan Love se vio como un quarterback mucho más maduro. Hubo una serie de los Packers que les costó 2 jugadas nada más. 2 jugadas en meter 6 puntos, un pase largo de 48 yardas y otro de 20 y tantas para 30 y tantos para Jaden Reed. O sea, fueron 2 jugadas en una serie de 2 jugadas para anotarle a una defensa con el talento como la que tienen los Detroit Lions, pues creo que habla mucho de lo que están haciendo estos Packers o lo que van a hacer en esta temporada. Entonces, pues no me quiero adelantar, no quiero emocionarme de más, pero los vi muy bien y creo que, como dijimos, de toda la conferencia nacional tuvieron la victoria más cómoda y se vieron más dominantes que cualquier otro equipo. De acuerdo, Dani, y ahora vámonos a cerrar con esta semana 1 analizando lo que posiblemente haya sido el mejor juego de la temporada 2025. Y sí, falta
toda la temporada por delante, faltan miles de juegos, los juegos de postemporada, y me atrevo a decir que pudiéramos ya haber presenciado el mejor juego de toda esta temporada. Estoy hablando del Sunday Night Football entre los Bills y los Ravens. Algo histórico que vimos entre estos dos equipos. También el primer juego de los Bills en ese estadio que después de esta temporada va a ser demolido, ya no van a jugar en este estadio. Entonces, pues de verdad, Dani, como si fuera de película, este cierre del primer juego de los Bills en su casa, remontan una diferencia de 15 puntos en el cuarto, faltando 4 minutos, Dani, el equipo de los Bills tenían la probabilidad del 0.9% de ganar, y aún así dan la vuelta, y le dan la vuelta a unos Ravens que se habían visto bien y que dominaron de inicio hasta el fumble de Derrick Henry, que prácticamente cambió todo el momentum del partido. Dani, ¿tú qué viste de estos dos equipos? Sí, qué error de Derrick Henry después del partidazo que estaba teniendo. La verdad es que fue sorprendente que haya tenido un error así, ¿no? Cuando pienses que Derrick Henry no es un mortal, que es diferente a todos nosotros, pues comete un error de esos que cuestan partidos. Obviamente no quiero culpar a Derrick Henry de todo lo que conllevó la derrota de Baltimore, ¿no? Porque volvieron a tener el balón y no pudieron avanzar más de 4 downs. Entonces, creo que Baltimore tuvo la oportunidad después del fumble de Derrick Henry de culminar con el partido, porque los Bills habían fallado la conversión de 2 puntos. Entonces, creo que también el manejo del reloj de Harbaugh dejó mucho que desear. Nada que reprocharle a mi gusto a Lamar Jackson, porque tuvo un partidazo y al final pues su equipo lo dejó ahí, ¿no? Lo dejó colgado porque había tenido un partidazo. Entonces ya se está haciendo costumbre también que los Ravens tengan ventajas así y las terminen perdiendo de último momento. Entonces, pues para el ánimo del equipo creo que no va a caer nada bien una derrota así después de haber tenido una ventaja y un dominio, porque hay que decirlo, se estaban viendo muy superiores a los Bills por la mayor parte del partido, y bueno, perder un partido así es bastante complicado. Ya lo mencionaste, ese fumble va a opacar la actuación de Derrick Henry, quien tuvo 169 yardas y 2 anotaciones. Qué bestia. Era un juegazo el que estaba teniendo el número 22 de los Ravens. Y Uh-huh. sí, ese fumble cambió el momentum totalmente, pero yo estoy de acuerdo contigo. No se puede culpar por completo a ese error para la derrota. Fueron 15 puntos los que remontaron en 4 minutos. 15 puntos son 2 posesiones de balón, por lo menos. Y ya lo mencionaste, la defensa todo el partido batalló en poder contener a Josh Allen y compañía. Y en el momento donde más tenían que responder es donde más achicaron. Ya lo mencionaste también, Harbaugh con su manejo de reloj horrible, no pudieron hacer ni siquiera un 1º y 10 cuando tuvieron el balón de regreso. Y bueno, del otro lado tenías al actual MVP de la liga, Josh Allen y compañía, que no perdonaron, se crecieron y sacaron ese juego, Dani, en los últimos minutos. Sí, la verdad es que ver a estos dos corebacks es un privilegio, o sea, yo de verdad no entiendo cómo hay gente que odia a estos dos corebacks o que los reprocha, porque son dos talentos generacionales y que vamos a recordar para siempre. Creo que ver a estos dos corebacks es increíble, y Josh Allen estaba en la zona en ese último cuarto, ¿no? Hay que decirlo que también tuvieron un poquito de suerte porque en ese touchdown de Keon Coleman, pues el rebote le cayó, o sea, era cuarta oportunidad. No sabemos si no le cae el rebote, tal vez ya era el último clavo, ¿no? Porque después viene el fumble de Derrick Henry. Entonces, pues así es el fútbol. Creo que también es de situaciones, y tuvieron la suerte de poder anotar ese touchdown y del fumble de Derrick Henry, que te digo, muy sorprendente que Derrick Henry fumblee y que en un partido así haya cometido un error, porque también estaba teniendo un partidazo. De acuerdo, Dani, vámonos con la pregunta de Ad.med. Los Bills tienen una buena ofensa, pero su defensa debe preocupar. ¿Tú qué piensas, Dani? Pues es que te estás enfrentando a unos Ravens que, a pesar de que perdieron, no, o sea, no se puede descartar todo lo que tiene Baltimore. Tienen un equipo muy poderoso, tienen una excelente ofensiva, una muy buena línea ofensiva y una excelente defensiva que también, bueno, tuvo sus huecos. Por ejemplo, Jair Alexander, triste verlo así, triste verlo en un nivel así, pero pues sí, no jugó nada bien, tuvo una interferencia se vio bastante mal. Luego en esa serie Joshua Palmer lo quemó, y Keon Coleman también, pero de todas formas te estás enfrentando a un equipo muy, muy poderoso como lo son los Ravens, y la defensiva de los Bills apareció en el momento más importante, ¿no? Ocasionan ese fumble de Derrick Henry y después paran, y pues bueno, aparecieron cuando se necesitaba y pudieron ganar el partido también gracias a ellos, porque si no hubieran parado en esa última serie,
pues no hubiéramos visto a Josh Allen con el balón en esa última serie donde Matt Prater pues concreta la victoria de los Bills. De acuerdo, mi Dani, vamos ahora a cerrar la semana 1 con una pregunta de Lucas Joya. Nos pregunta a qué equipos les faltó demostrar en la semana 1. Dani, ¿qué equipo te quedó a deber a ti en este inicio de la temporada 2025? Bueno, yo creo que los Lions, ¿no? Los Lions esperaba un mejor partido. Sí creía que iban a ganar los Packers, pero esperaba un mejor partido de Detroit. No demostraron nada ni ofensiva ni defensivamente. Entonces, creo que de lo que hablaban, de lo que decían, pues no se vio mucho. Se decía que no iban a tener complicaciones sin sus viejos coordinadores, sin Ben Johnson, sin Aaron Glenn, y pues parece que sí las van a tener. Entonces creo que Detroit quedó mucho a deber porque anotar un solo touchdown en tiempo basura después de lo que estabas jugando las temporadas pasadas, creo que no habla muy bien de ti. Yo me voy a quedar con dos equipos, uno de la nacional y uno de la americana. En la nacional, ya lo mencionaste tú, Dani, el equipo de los Commanders no demostró ese dominio que había demostrado a finales de la temporada pasada, no demostró ser ese subcampeón de la NFC porque queremos que se quedaron en la antesala del Super Bowl. Y los Commanders, yo por ahí tenía, no la certeza, pero sí sabía que iban a enfrentarse a un segundo año difícil de Jayden Daniels porque es normal para esta clase de quarterbacks. En su segundo año siempre es cuando más tienen que demostrar o se tiene que ver ese crecimiento. ¿Por qué? Porque ya hay al menos una huella de cómo juegas una temporada, qué es lo que te cuesta, qué es lo que te pesa, y los equipos es cuando empiezan a saber más cómo descifrar a esta clase de quarterbacks. Entonces los Commanders creo que quedaron a deber por el rival con el que se enfrentaban, si eran un rival divisional, si eran los Giants, pero creo que era para que dominaran bien y que se les vieran bien en todos los sentidos y en algunas partes del partido llegaron a batallar. Y por el otro lado, en la americana, el equipo de los Texans, un equipo que también se había visto súper bien en los últimos años y pasó lo que veníamos diciendo de estos quarterbacks, ¿no? CJ Stroud también, que fue novato sensación hace 2 temporadas, pero le quitas sus armas, le quitas receptores élite, lesiones, lo que quieras ver, y también batallaron mucho, batallaron en contra de unos Rams que a lo mejor no se veían tan dominantes, pero igual se esperaba que fuera un juego más parejo, y CJ Stroud batalló prácticamente todo el partido y no encontró la manera de cómo poder poner a su equipo en posición de ganar, ¿no? Entonces yo me quedo con esos dos, Dani. ¿Tú qué piensas de estos que dije? Sí, también los Texans, creo que tienes mucha razón, tampoco pudieron anotar, me parece, ¿o sí? Sí tuvieron touchdown los Texans. No, no sé, ahorita te lo No sé, pero de investigo. todas formas, a su ofensiva se vieron bastante mal, creo que sí dejaron mucho de ver. Nico Collins no apareció, me parece que les hace falta Joe Mixon, esa ausencia de Joe Mixon creo que sí es complicada y se esperaba un mucho mejor partido de Texans contra Rams, de Texans contra Rams y bueno, sí, de acuerdo con que quedaron a deber los Texans del lado de la americana. No, y te lo confirmo, no anotaron ningún punto Sí, de no, no. manera ofensiva. Los 9 puntos que anotaron fue por goles de campo. Entonces, pues sí, la ofensa quedó mucho a deber. Y también unos Rams que se esperaban ser un poco más dominantes tuvieron ahí un inicio lento. Pero bueno, mi Dani, vámonos ahora a lo que será la semana 2, los mejores juegos que tenemos para esta segunda semana de la temporada 2025. Y vámonos con el juego de los Commanders en contra de los Packers para iniciar en Thursday Night Football. Ya lo mencionamos, los Commanders, los actuales subcampeones del NFC, y los Packers, que son claramente favoritos para llevarse la división este año. ¿Tú qué ves y qué piensas de este juego, Dani? Bueno, un partido que va a decir mucho de ambos equipos, son dos equipos muy fuertes y con expectativas muy altas. Green Bay defensivamente se va a enfrentar a una ofensiva mucho más, muy diferente a lo que vieron contra Detroit, con un quarterback mucho más móvil como lo es Jayden Daniels. Entonces también vamos a ver cómo ajustan ese esquema ofensivo, la defensa de los Packers. Creo que es un partido interesante, pero la ventaja está del lado de los Packers, ¿no? Creo que jugar en el Lambeau Field de la semana 2 en prime time va a ser algo complicado. Por ahí se vio que los Commanders estaban entrenando simulando el ruido de Lambeau Field. Entonces va a ser interesante ver la respuesta de los Commanders también después de lo que platicábamos. Un partido malo contra los Giants que en teoría no debía haber sido tan complicado y unos Packers que dominaron contra Detroit en todas las líneas del partido. Entonces, va a decir mucho de estos dos equipos que claramente son contendientes a llevarse la nacional. Sí, yo creo que este partido no va a ser algo diferente a lo que vimos con los equipos en la semana 1. Obviamente la preparación corta
pudiera influir, pero no creo que influya de manera negativa para los Packers, que ya lo dijiste, juegan en casa, Sí. donde se les vio muy cómodos y donde obviamente sí, recordemos que los Washington Commanders le ganaron el año pasado en la ronda divisional al equipo de los Detroit Lions, pero para mí los Lions son un equipo más fuerte que el equipo de los Commanders, ¿no? Entonces, creo que los Commanders tienen mucho que demostrar en este juego de la semana 2, tienen mucho que arreglar después de su juego de la semana 1, se le tiene que ver un Jaden Daniels un poco más cómodo y la prueba que tiene enfrente, pues la verdad es que no va a ser nada sencilla, ¿no? Se enfrentó a un pass rush de los Giants imponente, donde sí lo estuvieron presionando a pesar de su habilidad de correr y extender la jugada, y no va a ser una historia distinta. La realidad es que yo creo que se enfrenta a un pass rush prácticamente igual o incluso un poco mejor contra los Packers con Micah Parsons, que a lo mejor ya va a tener más tiempo de juego y que además conoce a este equipo, los Commanders, porque era su ex rival divisional. Y bueno, creo que estos Packers deberían de seguir demostrando su dominio y es qué mejor manera de mandar un mensaje al NFL de verdaderamente los Packers es el equipo a vencer en la nacional, ganándole a quien fue el segundo lugar en la NFC el año pasado, ¿no, Dani? Entonces, ¿qué se puede esperar? Un juego agresivo por parte de los dos equipos, unos Commanders que empiecen rápido. Yo creo que si empiezan lento, eso les va a costar el partido y no van a poder remontar en contra de unos Packers. Y los Packers creo que tienen que seguir demostrando su dominio semana a semana y no caer en ese posible soberbia de ya ganamos a los Lions, los siguientes rivales no nos van a costar, ¿no? Entonces, pues un juego definitivamente interesante donde estos dos equipos quieren mandar un mensaje a la liga. Sí, sin duda. Yo sí lo veo mucho más favorecido a los Packers, cargado del lado de los Packers. Creo que deberían ganar este partido incluso sin ningún tipo de problema. Creo que los Packers sí se vieron mucho mejor a lo que demostraron los Commanders contra Nueva York. Va a ser importante a ver si está listo Zach Tom, el liniero ofensivo de los Packers. No sé si fue Daron Payne o Javon Kinlaw que tuvo, creo que 11 presiones contra Russell Wilson el pasado domingo, entonces va a ser importante que los Packers tengan esa protección que tuvieron contra Detroit, también, que si no lo mencionamos, la línea ofensiva de los Packers también hizo un muy buen trabajo, pero sí, o sea, yo sí me quedo con los Packers porque veo pues un equipo muy superior a Washington, la verdad, o sea, no porque le vaya a los Packers, pero sí los veo muy superiores a lo que hizo Washington. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi Dani. Vámonos ahora a un reencuentro. El equipo de los Bears se estará enfrentando al equipo de los Lions. Ben Johnson, el ex coordinador ofensivo de los Lions, ahora head coach de los Bears, se enfrentará a su ex equipo. Y bueno, hay muchos, obviamente el honor está en juego. Ben Johnson, por supuesto que le quiere ganar a los Lions. Incluso cuando firmó con el equipo de los Bears, por ahí había como ese trash talk con el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, que le dijo, te vamos a patear el trasero 2 veces al año, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor un juego no tan atractivo por cómo vimos a los Bears en la semana 1, pero sí la historia que hay detrás y qué tanto Ben Johnson pueda conocer a su ex equipo y qué tanto pueda influir en que puedan sacar un upset y que los Bears consigan la victoria en contra de los Lions. Sí, un partido en el que ya hay pique, ¿no? Porque hoy también salió Amon-Ra St. Brown a decir que van a buchar a Ben Johnson cuando salga del vestidor. Entonces, pues la historia que tiene detrás este partido con lo de Ben Johnson, que, pues bueno, parece haber sido un pilar muy, 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 muy importante para lo que fueron los Lions en estas últimas 3 temporadas. Y yo me rehúso a pensar que los Lions por su salida estén tan mal como lo que demostraron en Green Bay. Digo, no puede ser posible que en 9 meses cambie tanto un equipo con todo el talento que tiene, con esa línea ofensiva, con Penny Sewell, con esos receptores, con Jameson Williams, con Amon-Ra St. Brown, con un Jared Goff que había estado teniendo muy buenos partidos, que tuvo un rating perfecto en juego primetime la temporada pasada, contra un Jahmyr Gibbs que, bueno, lo que corría Jahmyr Gibbs y David Montgomery haciéndole ese dragón de 2 cabezas, ¿no? Entonces, esa ofensiva de Detroit es muy poderosa como para jugar tan mal sin Ben Johnson, ¿no? Entonces, pues sí, me rehúso a pensar que estén tan mal y también su defensiva, ¿no? Brian Branch, Anzalone, incluso el que sí me preocupa es Aiden Hutchinson, que después de su lesión, pues no generó nada contra los Packers. No sé si vaya a regresar como lo vimos al inicio de su carrera, que la verdad pintaba para ser un jugadorazo, y sí sería bastante doloroso que después de su lesión no regrese a ese nivel. Pero yo creo que Detroit no puede ser tan malo como lo que demostraron en Green Bay. Lo mencionamos, creo que van a pasar algunas semanas para que este equipo plagado de talento empiece a encontrar ese ritmo y esa sintonía que obviamente
todos los equipos batallan al iniciar un coordinador ofensivo nuevo y que además pierdes a un Ben Johnson que tenía la magia y que sabía aprovechar a la perfección cada una de las piezas de esta ofensiva de los Lions. Y por el lado de los Bears, Dani, la realidad es que cuando vi el primer drive de los Bears dije, Sí. cuidado, Caray. cuidado porque Ben Johnson a lo mejor sí es el efecto, cuidado porque Caleb Williams puede tener despegar en este segundo año, porque fue un primer drive impresionante, anotaron en su primera serie ofensiva, pero después de eso, Dani, se apagaron. Un Caleb Williams que lo vi otra vez súper presionado, tomando decisiones muy bobas, comprometiendo pases, lastimando a sus receptores por donde colocaba el balón. Sí. Y de ahí en fuera los Bears dejaron ir lo que parecía que iba a ser un dominio y dejaron vivir a unos Vikings y a un J.J. McCarthy en su debut, ¿no? Entonces, pues obviamente interesante, creo que sí va a influir cómo Ben Johnson sabe, conoce a todas las personas que están en ese edificio, saben de dónde más le pesa Jared Goff y compañía, cómo lo va a tener que presionar, dónde lo va a tener que atacar, cómo jugarle a esa defensiva con la cual se enfrentaba prácticamente todos los entrenamientos. Entonces, yo creo que va a ser un juego cerrado, por el simple hecho de tener a Ben Johnson del otro lado, pero en cuanto a talento, los Lions deberían dominar sí o sí al equipo de los Bears. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y sí, lo mismo pensé cuando vi el opening drive de los Chicago Bears. Creo que fueron 2, 3 drives en los que se vieron como un equipo diferente, ¿no? Pero después de eso dejaron ir muchísimas oportunidades. Hubo un pase de Caleb Williams en cuarta oportunidad que no lo lanzó a ningún lado. Dejaron ir muchos puntos los Bears en situaciones importantes. Y pues sí va a ser interesante cómo reacciona ahora Ben Johnson como head coach enfrentándose a los jugadores que coachó por tanto tiempo, ¿no? Entonces, es un partido sin duda interesante, pero digo, después de lo que vi, yo no me preocuparía para nada por los Bears. O sea, creo que están malditos. O sea, tristemente esa franquicia, llegue quien llegue, sea el quarterback que sea, no parecen cambiar las cosas y no creo que puedan vencer a Detroit. De acuerdo contigo, mi Dani. Vámonos ahora a un duelo divisional en la AFC Este y estamos hablando de los Justin Fields y los Jets, del equipo de Justin Fields y los Jets que se estarán enfrentando al equipo de los Bills como visitantes, y es lo que mencionábamos, ¿no? Creo que esta va a ser una verdadera prueba para el equipo de los Jets Sí. de ver qué tanto han progresado, qué tanto van a poder competir esta temporada, porque sí, en esa división creo que los Bills son claramente el favorito, se deberían de llevar sí o sí la división de nueva cuenta, pero bueno, ¿qué tanto puedan competir los Jets con un nuevo head coach, con un Justin Fields que, insisto, no se vio nada mal en la semana 1? Ahora, ¿cómo va a ser la presión de enfrentar a tu rival divisional? Y nada más y nada menos que los Bills y Josh Allen, ¿no? Entonces, Dani, ¿tú qué esperas de este juego y cuál va a ser tu pick? Pues bueno, yo espero que no sea para nada complicado para los Bills. Creo que los Bills deberían ganarlo pues con cierta facilidad. Creo que deberían dominar el partido. Y si no, y si vemos a un Justin Fields y a una ofensiva de los Jets similar a lo que hicieron contra los Steelers, pues entonces es cuando respondemos la pregunta si hay que preocuparse por la defensiva de los Bills. Pero no, o sea, yo no creo que tenga ningún problema para vencer a los Jets. Me quedo con los Bills y sin ningún tipo de dudas. Sí, yo también me quedo con los Bills. Creo que los Jets no deberían de representar un problema más grande de lo que fue el equipo de los Baltimore Ravens y más que nada las circunstancias en las que ganaron. Pero sí, es precisamente eso que tienen que demostrar, ¿no? Los Bills tienen que demostrar que su defensa no va a tener complicaciones y por otro lado los Jets decir, ¿sabes qué? Pues Justin Fields sí puede ser la solución. Este equipo de los Jets sí puede ser cargado por el número 2 y además de todo con un nuevo head coach, Aaron Glenn, que no hizo las cosas mal en contra de los Steelers. También es difícil decir los Steelers en qué posición los ubicas, qué tan referencias son en la AFC. Sí. Entonces, pues creo que este juego debe de ser una demostración de los Jets de que sí pueden competir y por el otro lado los Bills de decir contra el resto de la AFC voy a ser dominante y tengo que empezar a afinar esos detalles que me pusieron en aprietos en contra de los Ravens. Sí, sin duda. Vamos a ver qué tanto puede hacer otra vez la ofensiva de los Jets. O sea, bien decíamos, esa conexión Garrett Wilson, Justin Fields se vio muy bien. Y ese ataque terrestre, si se basan en lo que Baltimore hizo contra los Bills, pues podrían aprovecharlo muy bien, ¿no? Breece Hall es un gran corredor. Tal vez no sea Derrick Henry, pero pueden hacer cosas similares con un corredor como Breece Hall. Entonces, pues sí, yo veo mucho menos fuerte a los Jets,
por eso digo, me quedo con los Bills, pero igual me estoy exagerando y puede ser un partido mucho más cerrado de lo que podríamos pensar o lo que podría pensar yo. De acuerdo, mi Dani. Vámonos ahora a otro reencuentro. Estoy hablando del equipo de los Seattle Seahawks visitando al equipo de los Steelers. ¿Y cuál es el reencuentro? Nada más y nada menos que DK Metcalf, que Sí, ahora estará jugando con el uniforme amarillo y negro, perdón. Dani, un DK Metcalf que la verdad se vio bien en su muy debut bien. con los Steelers. Fue factor, por ahí ya incluso suenan rumores que los Steelers pudieran estar buscando un trade y emparejar a DK Metcalf con un Tyreek Hill. Ya hablaremos de esos rumores en otra ocasión si suenan más adelante. Pero bueno, Dani, la realidad es que DK Metcalf obviamente fue factor en sus años con el equipo de los Seattle Seahawks y Sí. ahora tiene la oportunidad bueno, ganarle al equipo que lo drafteó, al equipo que lo vio nacer, con el cual empezó su carrera. Y del otro lado, pues nada más tiene a su coreback Aaron Rodgers, que lo hace lucir como cualquier otro receptor. Entonces, Dani, ¿tú qué esperas de este juego y con quién te quedas? Sí, justo una de las piezas que más brilló en ese partido contra los Jets de los Steelers fue DK Metcalf. Tuvo una recepción ahí, fue como un tipo, pues un Screen. switch cortito, un screen, y después las yardas, después de la recepción que hizo DK Metcalf, se vio rapidísimo, lo hizo bastante bien y parece que se está entendiendo bien con Aaron Rodgers. Y justo me recuerda la pregunta de las decepciones de esta semana. Pues creo que los Seahawks fueron una de ellas. Yo esperaba mucho más de Seattle. Eh, no sé por qué no están usando a Kenneth Walker, están usando más a Zach Charbonnet. Por alguna razón, no sé. Pero no me encantó esa idea de que no estén usando a Kenneth Walker. Me parece un corredor muy, muy talentoso. Y Sam Darnold de errático, ¿no? Contra unos 49ers tocados, pues dejaron mucho, pues quedaron mucho de ver los Seattle Seahawks contra esos 49ers y no sé, no me gustó lo de Seattle. Creo que va a ser un partido cerrado porque todavía no quiero comprarle todo a los Steelers, no quiero decir que van a estar muy fuertes, entonces creo que va a ser un partido cerrado. eh, pero yo sí me voy a ir con el equipo de Pittsburgh. Creo que tienen una buena oportunidad de iniciar su temporada con 2 victorias. Vamos a ver si Seattle logra meter esa presión a Aaron Rodgers que comentábamos, pues va a ser difícil para los Steelers, pero de controlar eso creo que los Steelers van a ganar el partido. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Dani. El equipo de los Seattle Seahawks se sabía que iban a entrar como un periodo de reconstrucción, pero se esperaba más de Sam Darnold tras la exitosa temporada que tuvo el año pasado con los Minnesota Vikings. Obviamente se tiene que analizar quiénes estaban en el equipo. No es lo mismo tener a un Justin Jefferson y lanzarle a un Jackson Smith en Jigba, que la verdad está haciendo las cosas bien, pero Sí, no obviamente lo el hizo mal. talento no se puede comparar, ¿no? Y además de todos los play callers, creo que tampoco son referencia alguna, ¿no? Entonces creo que estos Seahawks tienen una prueba por delante enfrente, creo que debería de ganarles de cierta manera el orgullo o ser una motivación extra de decir, ¿sabes qué? DK Metcalf no era el equipo, puedo ganar sin él y buscar la manera de cómo sorprender a unos Steelers que ya lo dijimos y ya estoy de acuerdo contigo, no le voy a comprar el hype todavía porque todavía no se sabe tampoco qué tan referentes van a ser los Jets en la AFC, pero se vieron bien ofensivamente con Rodgers, se vieron bien defensivamente con todo el talento que tienen de ese lado. Entonces, pues, ¿qué es lo que espero? Creo que debería de ser un dominio de los Steelers. A lo mejor se pudiera complicar en ciertas partes el partido, pero si los Steelers quieren seguir alzando la mano y decir verdaderamente tenemos con qué competir, creo que deberían de dominar de principio a fin el juego. Sí, también creo que tienen mucha posibilidad de estar presionando a Sam Darnold, entonces creo que es buena oportunidad para su defensiva de recuperar esa confianza del mal juego que tuvieron contra los Jets. Sí, justo, o sea, creo que Seattle no se vio bien, esperaba mucho más de ellos, creo que el play calling no fue bueno. Clint Kubiak también me quedó de ver, hablé bien del programa pasado y no generó mucho la ofensiva de Seattle, entonces sí, como dices, decepcionante también lo de Sam Darnold. Y Pittsburgh, pues bueno, en casa, primer partido de Aaron Rodgers en el Acrisure Stadium, va a ser difícil para Seattle jugar ahí, entonces creo que sí me cargo del lado de los Steelers para este partido.
De acuerdo, Dani, vámonos ahora a la revancha del Super Bowl 59. En la semana 2, el equipo de los Eagles estarán visitando al equipo de los Kansas City Chiefs en la revancha de lo que fue el Super Bowl del año pasado. Una grosería que este juego no sea en Sunday Night Football, va a ser un Sí. juego de domingo por la tarde. Pero bueno, Dani, el equipo de los Eagles tratarán de defender su Super Bowl que ganaron hace algunos meses en contra de unos Chiefs que están lastimados, pero que son locales y que sabemos que la localía puede pesar en Kansas City, y obviamente un Andy Reid y un Patrick Mahomes que están lastimados por esa derrota. Dani, ¿qué puedes esperar de esta revancha y con quién te quedas? No sé cuándo fue la última vez que Kansas City empezó una temporada 0 victorias y 2 derrotas. Y si vemos su calendario, podrían empezar incluso hasta con 3 derrotas los Kansas City Chiefs. Eh, entonces, pues, spoiler, me voy con Filadelfia porque creo que están más sanos. Vamos a ver ahora sí un juego aéreo mejor de Filadelfia. Yo no creo que 2 partidos consecutivos Jalen Hurts no le lance a J. Brown y a Devonta Smith. Entonces, creo que vamos a ver a esa ofensiva de Filadelfia como la vimos en el Super Bowl. Creo que debería ganar Filadelfia. Creo que Kansas City, lo mencionábamos, están lastimados, tienen muchas lesiones. Patrick Mahomes no tiene sus armas completas. Xavier Worthy no va a estar. Rashee Rice, obviamente, por su suspensión. A Isaiah Pacheco tampoco se le ha visto muy completo. Entonces, creo que Kansas City no se ve fuerte este año, no tiene lo necesario para poder vencer a los actuales campeones del Super Bowl, que van a recuperar a Jalen Carter. Y si no se hace expulsar antes de la primera jugada, va a ser un problema para los Kansas City Chiefs, porque sí, creo que es una pieza clave para la defensiva de Filadelfia. Te decía al principio del podcast, o sea, cuando Jalen Carter está en el partido, lo tienes que mandar un doble bloqueo en algunas ocasiones, y si no, probablemente llegue al quarterback en algún momento del partido. Entonces creo que con Jalen Carter va a cambiar mucho la defensiva de Filadelfia, que además adquirió a Zadarius Smith hace unos días. Entonces, no pierden el tiempo y si ven un hueco, lo atacan y contratan jugadores. Y Filadelfia, a pesar de que no tuvo su mejor partido contra los Cowboys, pues son un rival divisional y de cualquier manera es un partido más complicado contra un rival divisional. Entonces yo sí me quedo con Filadelfia, creo que pues por 10 puntos al menos, creo que por 10 puntos al menos. Aquí te lo investigué, mi Dani. La última vez que los Kansas City Chiefs empezaron con un récord de 0 ganados y 2 perdidos fue en el 2014 y fue la Fíjate. última temporada en la que los Chiefs no llegaron a playoffs, ¿no? Desde el 2015 los Chiefs han sido referentes y han estado presentes en todas las ediciones de estos playoffs, y la última vez que iniciaron así con 0-2 fue cuando no llegaron. Entonces las cosas se ven complicadas para el equipo de Kansas City Chiefs, y más con unos Chargers que están jugando a un excelente nivel, que se pueden llevar la división este año, y una AFC que obviamente hemos visto muchos equipos que últimamente han alzado la mano y que lo hemos dicho, no solo en este programa, en temporadas pasadas, la AFC ya tiene varios años que se está viendo más dominante que la NFC. Entonces, pues si los Chiefs empiezan con otra derrota, la realidad es que las cosas se pueden apretar para el resto de la temporada, Sí. y tienen todas las de perder, ¿eh? Yo también creo que este juego lo deberían de ganar los Eagles, están más sanos, no perdieron tantas piezas a comparación del equipo de los Chiefs, y los Chiefs no traen receptores, que hasta eso pues están cojeando donde no les puede doler tanto, porque el perímetro defensivo de los Eagles la verdad es que se vio terrible, pero recordemos lo que hizo Big Fangio en ese Super Bowl y cómo fue el dolor de cabeza para Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, si los Chiefs tienen una posibilidad de ganar es de nuevo, por Andy Reid, por Patrick Mahomes y por ese orgullo de decir, vamos a sacar la victoria que no pudimos sacar hace unos meses, vamos a ganar en casa con nuestra gente, vamos a demostrar que no nos den por muertos todavía, pero la realidad es esa. Creo que los Chiefs batallaron mucho defensivamente para contener la carrera, y del otro lado otra vez tienes a un Saquon Barkley, tienes un Jalen Hurts que hizo lo que quiso por tierra. Entonces, pues en papel los Eagles están sanos, los Eagles no perdieron tantas cosas, y sí, yo también creo que los Eagles deberían de ganar sí o sí el partido, aunque estaría interesante cómo sacan el orgullo estos Chiefs y qué tanto pueden defender en su casa. Creo que puede ser el partido de Saquon Barkley, ¿eh? En los últimos partidos de temporada regular, creo, de la temporada pasada, los Chiefs permitieron más de 5 yardas por acarreo. Entonces, creo que una de las claves puede ser Saquon Barkley. Y corrijo, no creo que inicien 0-3 porque la siguiente semana, después de jugar contra Filadelfia, juegan contra los Giants. No creo que vayan a perder contra los Giants, pero la semana 4 juegan contra Baltimore. Entonces, 1-3
pues es un inicio muy posible para los Kansas City Chiefs y de ahí, pues bueno, ver lo que podría pasar, pero por lo menos esta semana creo que sí se llevan otra derrota. De acuerdo, mi Dani, vámonos ahora con la doble cartelera Monday Night Football para cerrar la semana 2. Tenemos el primer juego, Bucs Texans y Chargers contra Raiders. Dani, de este primer juego, un análisis rápido, ¿con quién te quedas? El primer partido, Bucs Texans, lo platicábamos, los Texans quedaron mucho a deber, una ofensiva inoperante, no pudieron anotar. Tal vez lo que brilló más fue su defensiva, porque permitirle 14 puntos nada más a Matthew Stafford y los Rams de Puka Nacua, Davante Adams, Karen Williams, pues es algo que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Pero los Bucaneros creo que tuvieron un partido complicado contra un rival divisional como Atlanta, terminaron ganando el partido y tengo que decir este nombre, Meka Egbuka va a ser una estrella en esta liga, Meka Egbuka va a ser una estrella, entonces creo que lo van a ganar los Bucaneros de Tampa Bay, se llevan su segunda victoria y un inicio decepcionante para los Houston Texans. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que mencionaste a este receptor novato. Por si no lo saben, la anotación del Gane prácticamente se volteó con Mike Evans y le dijo, si me mandan esta trayectoria de poste, voy a anotar y esta jugada va a ser la que va a funcionar. Y 2 jugadas después, el coordinador ofensivo manda esa jugada, Egbuka anota con este pase, también Baker Mayfield que estuvo súper preciso durante todo el juego y dio gusto ver a este equipo de Tampa que a pesar de que perdieron a su coordinador ofensivo, se vieron de cierta forma afinados y sí, un rival divisional que también jugó bastante bien, hay que decirlo, pero al final sacaron la victoria el equipo de Tampa. Yo también creo que ganan en esta semana 2 y unos Texans que, pues bueno, la realidad es que la tienen muy complicada por esas ausencias en el roster, donde ahora sí se le está dejando todo en manos de C.J. Stroud y creo que le está quedando un poco grande ese puesto sin todo el talento que tenía en sus primeros años, Dani. Sí, al principio del partido sí se vio un poco como que Tampa Bay le costó tomar ese ritmo, no establecían bien el juego terrestre con Bucky Irving, eh, incluso un Baker Mayfield errático que sí, como dices, después corrigió y se vio bastante bien, pero al inicio del partido les tomó un poco de tiempo agarrar ese ritmo. Yo en algún momento pensé que sí iban a extrañar a Liam Cohen, que ahora es head coach de los Jaguars, pero pues después corrigieron, se vieron muy bien y te digo, Emeka Egbuka desde que era mi draft crush este Meka Egbuka, o sea, es un receptor con manos muy seguras que corre sus rutas de manera perfecta y que está disponible para el quarterback y estuvo disponible para Baker Mayfield en 2 ocasiones para anotar. Entonces, creo que puede ser pieza clave. Vamos a ver si gracias a Meka Egbuka ahora Mike Evans tiene un mejor partido y creo que los Tampa Bay Buccaneers van a ganar este partido. De acuerdo, Dani. Bueno, ¿hay algo que analizar en el de Chargers Raiders o los Chargers deberían de ganar sin problemas? Sí, yo creo que los Chargers deben ganar sin problemas, aunque no creo que esté, bueno, no sin problemas, creo que sí puede ser un rival complicado. Los Raiders no se vieron mal contra los Patriotas. Geno Smith tuvo ahí unos flashazos, lanzó buenos pases, Trey Tucker anotó por ahí, entonces creo que no está tan mal. Vamos a ver si Ashton Yanti, que no tuvo su mejor debut, creo que promedió 2.9 yardas por carrera, 3, algo así, no es nada bueno. Sabemos que los Patriots tienen una buena defensiva, pero creo que aún así lo van a ganar los Chargers después de lo que demostró Justin Herbert. Debe seguir así, debe mantener ese nivel y creo que está en su prime si sigue así Justin Herbert. De acuerdo, mi Dani. Sí, yo también creo que los Chargers deberían de ganar, aunque el duelo se puede poner interesante por ser duelo divisional y porque Pete Carroll pudiera significar ahí una estrategia distinta para Harbaugh y compañía. Yo creo que va a ser un juego interesante, ya lo mencionaste, Geno Smith dio sus flashazos, pero creo que todavía les falta un poco más de consistencia y más si se van a enfrentar a unos Chargers que se vieron dominantes ante el subcampeón del NFL. Pero bueno, con eso vamos a terminar nuestros análisis de la semana 2, Dani, y antes de irnos tenemos 2 preguntas en el Fantasy. Ya tenía tiempo que no nos preguntaban en el Fantasy. Vámonos con la primera y es de Kevin Villalobos. Nos pregunta para Flex, ¿a quién pondrías? Dallas Goedert, que es el tight end, Trey Benson, que me parece es corredor de los Cardinals, Matthew Golden o Keenan Allen. De estos 4, Dani, ¿tú a quién pondrías de Flex? Uy, no tiene muchas opciones que yo pondría, pero bueno, tal vez Matthew Golden, digo, creo que podría recibir más targets este partido, aunque me gusta Trey Benson también. Lo malo de Trey Benson es que le quitan las oportunidades en la zona roja, creo que meten más a James Conner, pero en teoría Trey Benson es el Louis Rusher de Arizona, es el que está en el campo más veces,
pero te digo, o sea, es tener suerte de que lo metan en zona de gol para que pueda anotar, porque casi siempre es cuando le dan el balón a James Conner. Pero pues sí me iría entre uno de esos dos. Dallas Goedert, no sé si sea su partido contra Kansas City. Keenan Allen recibió algunos targets, pero no creo que sea el favorito de Justin Herbert. Entonces, pues sí me iría con Trey Benson. Creo que puede tener un buen partido contra las Panteras, además. Sí. Entonces, Trey Benson puede ser. Sí, de acuerdo contigo. Creo que Trey Benson, a pesar de que es el sustituto, tuvo más yardas terrestres que el titular James Conner, pero ya lo mencionaste, las oportunidades se las quitan. Y por otro lado, pues Matthew Golden, yo creo que va a sorprender. Tarde o temprano va a tener esa conexión con En Jordan algún Love. momento va a explotar Eh, Golden, ¿no? en algún momento te va a hacer un juego de 20 puntos y de ahí ya no lo vas a bajar. Y por otro lado, pues Keenan Allen, pues se vio bien, tuvo una anotación, creo, en contra de los Chiefs, es Sí, sólido en sus recepciones, entonces pues también pudiera funcionarte. Pero hablando de los juegos de esta semana, yo creo que Trey Benson es contra la las opción de Panteras. Dani. Sí. Y vámonos con la última pregunta de Saúl Martínez, mejores picks para el Fantasy en esta semana 2. Yo creo que hace referencia como a los waivers, ¿no? ¿A quién Waivers. pudiera añadir en su alineación? Dani, échate uno o dos. Pues ya está un poquito tarde, ¿no? Creo que ya fueron hoy los waivers, pero Dylan Sampson, me gusta Dylan Sampson, corredor de los Browns, que tuvo creo que 19 puntos, algo así. Parece que ganó el puesto de corredor titular Sampson en los Browns. Y Quentin Johnston, creo que Quentin Johnston pinta para tener un mejor año. Se vio que mejoró la química con Justin Herbert y conectó con él para 2 touchdowns, entonces no está de más tomar a Quentin Johnston. Sí, sí, la realidad es que estos receptores no eran tan favoritos al inicio de la temporada y es por eso que pues no habían sido seleccionados, pero bueno, hablando un poco más de receptores, por aquí tuvimos a un receptor de los Steelers, estoy buscando su nombre, que tuvo Calvin, este, Calvin Austin. Calvin Calvin Austin. Austin, tercero, tuvo una gran conexión con Aaron Rodgers, por ahí Sí. pudiera ser un sleeper, John y Coleman. de también, John también. Coleman Y, por ahí. y corredores, un novato que estuvo sorprendiendo con los Commanders es Jacory Krosky. Tuvo, Sí. creo que incluso una Merit. anotación esta semana, Anotó. ¿no? Sí. Entonces, eso también pudiera ser alguna opción para sus waivers, mi Dani. Por ahí dicen que Kenneth Gainwell de Pittsburgh también va a tener más actividad en el backfield. Entonces, pues tampoco está de más tomar a Kenneth Gainwell. Yo sí lo agarré en algunas. Perfecto, mi Dani. Pues muy bien, con eso cerramos nuestro episodio número 2 de la temporada 2025. Muchísimas gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas, muchas preguntas, y nosotros felices de poder contestarles y tener esa participación aquí en su podcast de Confianza Play Action Prime. Pero bueno, mi Dani, con eso terminamos el episodio de hoy. Me despido de ti. Muchas gracias por acompañarnos. Suerte a tus Packers el día de mañana y nos vemos la siguiente semana. Amigo, que sea otra excelente semana de NFL como la que ya tuvimos. Y pues nada, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que si les gustó, compartan con sus amigos y conocidos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Play Action MX, para el mejor contenido de la NFL en español. Mi nombre es Eduardo Flores. Tuve el gusto de estar con Dani Miranda y nos vemos hasta la próxima.